Aquí voy a explicarle cómo funciona un contador up-down, ¿cierto? Con flip-flops JK, pero configurados como tipo T. Entonces lo primero es tener en cuenta esta parte del circuito. Cierta parte del circuito es la que me genera la señal de reloj o la frecuencia con la que va a hacer funcionar los flip-flops. Este LED pues, me va a indicar Este LED me indica la frecuencia con la que se están emitiendo las señales, ¿sí? Y este potenciómetro o variable o resistencia variable lo que hace es aumentarme o disminuirme la intensidad o el periodo de la frecuencia, ¿cierto? Entre más resistencia tenga, pues más lenta es la señal, ¿sí? Entonces por esa parte sería la primera parte, listo. Este 555 en la salida Q me retorna, esa salida es mi señal de reloj que la hemos llamado signal. Después de que sale esa señal de reloj, pues esa señal de reloj va al flip-flop, al primer flip-flop, ¿cierto? Y entra como señal de reloj el primer flip-flop. ¿Qué garantiza que estos flip-flops son tipo T? Pues de que son o están configurados como tipo T, pues de que en su entrada J y en su entrada K siempre van a haber un 1 lógico, ¿sí? O 5 voltios, siempre van a haber un 1 lógico. Entonces eso los configura como tipo T, ¿cierto? Y no como JK, pues que el JK de por sí en J tiene una entrada independiente que la de K. En este caso las dos serían A1 o ABCC. Aquí yo tengo dos salidas, ¿cierto? Q y Q negada. En este caso, yo voy a tener un número A y un número B. Las salidas del número A, ¿sí? Aquí tengo A1, A0, A1, A2 y A3. Las salidas del número A van a ser las salidas del contador up. Y las salidas B del número B van a ser las salidas del contador down. Entonces, por ahora voy a explicar el funcionamiento de los flip-flops. Entonces, los flip-flops recibe una señal de reloj, ¿cierto? Y su salida Q va a ser la señal de reloj del siguiente flip-flop. Por lo menos aquí podemos ver de que este flip-flop va a variar siempre que él vea un 1. Cuando él vea un 1, lo que va a hacer es variar entre estos dos. Si él aquí ve un 1, aquí va a salir un 0 si había un 1 o un 1 si había un 0. O sea, va a variarlos, ¿sí? Siempre que él vea un 1 va a variar estos dos. Entonces los va a intercambiar entre unos y ceros. Y así todos los flip-flops. Entonces la salida Q será la señal de reloj del siguiente flip-flop. Y así sucesivamente. La salida Q del segundo flip-flop será la señal de reloj del tercer flip-flop. Y la salida Q del tercer flip-flop será la señal de reloj del cuarto flip-flop, ¿sí? Para las salidas del número A, el número A, ¿sí? Va a tener es un número de 4 bits, ¿sí? Y sus salidas siempre van a ser las salidas Q de cada uno de los flip-flops. Entonces la salida Q del primer flip-flop será A0, la salida Q del segundo flip-flop será A1, la salida Q del tercer flip-flop será A2 y la salida del Q del cuarto flip-flop será A3, ¿sí? Teniendo un número de 4 bits. Ese va a ser el número A. Ahora el número B. El número B, en este caso, va a ser la salida de B0, ¿sí? La salida B0 va a ser la Q negada del primer flip-flop, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros observamos lo siguiente, vamos a ver una cosa. El número A, como es la entrada up, ¿cierto? La entrada up, él va a arrancar en 4 ceros, 0, 0, 0, ¿sí? Él va a arrancar en 4 ceros.
y así sucesivamente él va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que 1, 0. Voy a hacer los 4 primeros para que veamos una cosa. Y 0, 0, 1, 1. Entonces él arranca en 0, en los 4 ceros, ¿sí? Y él va a llegar aquí tengo el 1, el 2, el 3, pero él va a llegar hasta ¿qué número? Él va a llegar hasta el 0, perdón, hasta el 1, 0, 0, 1, que es el número 9, ¿sí? Que es el número máximo que puedo mostrar en un solo 7 segmentos, ¿sí? Pero el down va desde al revés, y el down arrancaría en 1, 0, 0, 1, que es el 9, ¿cierto? Después seguiría el 1, 0, 0, 0, ¿sí? Después seguiría el 7, que sería el 0, 1, 1, 1, ¿sí? Y después seguiría el 6, que es 0, 1, 1, 0. Y así sucesivamente hasta llegar a ¿cuál número? Hasta llegar a los 4 ceros. Entonces aquí podemos observar algo. Aquí podemos observar de que si nosotros vemos el último bit, ¿cierto? Que ese sería, en este caso este es A0, ¿sí? Y este es B0. Siempre B0 va a ser el contrario de A0. Siempre B0 va a ser el contrario de A0. ¿Sí? Si yo aquí tengo un 0, aquí voy a tener un 1. Si aquí tengo un 1, aquí voy a tener un 0. Si aquí tengo un 0, aquí voy a tener... Y siempre se repite con todos los números. Por eso es que B0 es la salida negada del primer flip-flop. Ahora, para el segundo flip-flop, para B1. Si nosotros observamos, ¿sí? B1 siempre va a ser igual a A1, ¿sí? Si aquí tengo un 0, aquí va a tener un 0. Si aquí tengo un 0, acá va a tener un 0. Si aquí tengo un 1, aquí va a tener un 1. Si aquí tengo un 1, aquí va a tener un 1. Si aquí tengo un 0, aquí va a tener un 0. Por lo tanto, B1 va a ser igual, la misma salida que A1. Por eso yo B1 lo tengo aquí conectado, ¿sí? En el mismo nodo que A1, ¿sí? Aquí tengo A1 y aquí tengo a B1. Listo. Ahorita para el B2, ¿cómo hallo el B2? Pues simplemente el B2, ¿sí? El B2 va a ser una XOR entre B1, entre este B1 y entre A2 y A2, ¿sí? XOR, ¿qué es? XOR es cuando los números son diferentes, él me arroja un 1. Y cuando los números son iguales, él me arroja un 0. Entonces, tengo A1, B1 y A2, ¿sí? Entonces, A1 y B2 son iguales, por lo tanto, B2 sería 0, ¿sí? Es 0 porque los dos son iguales. A1 y B2, 0, 0, pues me arroja un 0. Tengo el siguiente número. A1 es 1 y B2 es 0, es diferente. Por lo tanto, B2 tendría que ser un 1. Ah, pues efectivamente es un 1. 1 de la 1 y 0 del B2 son diferentes. Entonces el B2 es un 1. Y así sucesivamente con todos. Y aquí en el final también podemos observar eso. De que A1 es 0 y B2 es 0. Por lo tanto, B1 y A2 es 0. Por lo tanto, B2 es 0. Entonces ya sabemos cómo hallamos el B2. Y el B3 lo hallamos tomando la negación, ¿cierto? De A3, A2 y A1. O sea, de los 3 bits más significativos del número A. Y esos números yo los tomo negados y los meto todos en un AND. Entonces, cuando es 0, ¿sí? Cuando todos son ceros, él me va a arrojar un 1. Pero cuando por lo menos uno de ellos es 1, él me va a arrojar un 0, porque recuerden que yo los niego. Entonces, si yo tengo 3 ceros, yo los niego y me quedan 3 unos. Y al meterlos en un AND, pues me va a salir un 1. Pero si yo tengo un 1 en alguno de los 3 bits más significativos, pues al negarlos me va a volver un 0. Y al meterlos en un AND, pues me va a negar toda la comparación.
Entonces por lo menos aquí yo tengo 3 ceros, ¿sí? Entonces B3 ¿qué va a hacer? B3 sería un 1, porque este 0 negado es un 1, 1 y 1, 1, y 1 de este 0 también negado es 1, entonces va a salir un 1. Aquí tengo también los 3 bits más significativos son ceros, por lo tanto me va a salir un 1. Aquí tengo 2 bits en 0, pero 1 en 1, entonces al negarlo esto me va a quedar 1 y 1, 1, pero el 1 que resulta de estos dos y este 0 que se convierte aquí, pues me va a volver todo 0 y lo va a tener aquí un 0. Aquí lo mismo, ¿cierto? Es el mismo número, también va a tener un 0. Y al final, así con todos, va a pasar lo mismo, ¿sí? Aquí yo tengo un 1, al negarlo me va a volver un 0, entonces por lo tanto, como meto eso en un AND, todo se me va a volver 0 y el B3 va a ser 0. Listo. ¿Dónde vemos el XOR? El XOR lo vemos aquí, como vemos la entrada B1 y la entrada A2 entran en un XOR. Cuando son iguales, cuando son iguales él me va a arrojar siempre 0. Solo me va a arrojar 1 cuando estos dos sean diferentes. Ahí están diferentes y me arrojó un 1. Y con el AND, el B3 sería este. Entonces el B3 lo que recibe es la Q negada del segundo, ¿cierto? Y la Q negada del tercero y la Q negada del cuarto entran a un AND y la salida de ese AND va a otro AND que se compara con el Q negado del segundo flip-flop. Entonces aquí yo tengo el B3. Listo. Ahora, ¿cómo hago para escoger si yo quiero up o quiero down? Entonces, para eso tenemos este estado lógico, ¿sí? Cuando es 0 es descendente o down y cuando es 1 es ascendente o up, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Yo al estado lógico, ¿sí? Lo voy a comparar con cada uno de los números, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El estado lógico, empezamos aquí, el estado lógico lo envío a un AND con A0, ¿cierto? Como ese estado lógico está en 1, cuando A0 sea 1, él me va a pasar. O cuando A0 sea 0, pues él también me va a pasar. ¿Por qué? Porque el estado lógico me está indicando de que yo tengo que tener en cuenta es el A0, ¿sí? Porque está en 1. Ahora, cuando esté en 0, pues va a ser down. Entonces, cuando esté en 0, ¿yo a quién tengo que pasar? A B0, ¿sí? Entonces, o al número B. Entonces, para eso es esa negación. Entonces, aquí al negarlo, al AND, me va a llegar un 1 lógico y me va a pasar siempre el valor de B0. Y esto, la salida del AND de A0 y B0 van a llegar a un OR, ¿cierto? Y esa va a ser el número R0, o sea, el resultante, ¿sí? Después de hacer toda la operación. Ese número R es el que se va a mostrar en el 7 segmentos. Y así sucesivamente con todos. Si nosotros vemos aquí del estado lógico, se conecta a otro AND A1, ¿cierto? Y lo mismo, la negación de ese estado lógico se conecta a un B1. Entonces, cuando esto sea 1, pues él va a tomar es el AND de A1. Pero cuando eso sea 0, él va a tomar es el AND de B1, ¿sí? Porque esa negación pues me convierte en 1 esto acá. Entonces siempre va a pasar eso. Y lo mismo con A2, también podemos ver lo mismo. Y lo mismo con A3. Listo. Ahorita, ¿qué falta? Pues falta la conversión. El resultante, R, entra al 7448. Usted lo que hace es convertir un número binario, ¿sí? Convertirlo a número ABCD, ¿sí? Que es el número que identifica los 7 segmentos. Recuerden siempre, el BCD tiene que tener una resistencia por cada segmento, ¿sí? Entonces aquí pues simplemente lo que yo conecto es R0A, R1AB, R2AC y R3AD, y aquí pues lo conecto simplemente así derechito como está acá. Esas entradas del 7 segmentos es A, B, C, D, E, F, G, entonces van en orden y se conectan también en orden acá. Aquí si usted nota pues le está dando a dónde ir conectado. El QA tiene que ir conectado a A, el QB tiene que ir conectado a B, el QC tiene que ir conectado a C y el QD tiene que ir sucesivamente. Y por último tenemos esta bandera o este LED, ¿cierto? Que se pide en el documento. Y este LED lo que hace es mostrarme, alumbrarme el LED cuando aquí en el 7 segmentos aparezca un 9. Entonces, hagamos una cosa.
Hagamos una cosa aquí, porque es que con este azul casi no se ve. Entonces 7, vamos a colocar un 7 segmento rojo. ¿Sí? 7 segmento rojo. No. Bueno, coloquemos este verde a ver. Ok. Entonces pongámoslo por aquí por ahora. Quitemos este. Poner este. Listo. Entonces vamos a ver si con este se ve mejor. Así con este se ve mejor. Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Si aquí vemos, aquí está en down. En down, entonces le está bajando. 5, 4, 3. Bueno, está muy lentico. Vamos a bajarle aquí un poquito. Perdón, vamos a subirle un poquito. Recuerden que la resistencia entre más grande, la frecuencia es más rápido, ¿sí? La frecuencia es más alta. Entonces aquí 1, 0. Que va a pasar a 9. Y si lo coloco en 1, pues entonces va a empezar a aumentar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ahora, lo que faltaba por explicar era esto, estas compuertas. ¿Qué hacen estas compuertas aquí? Pues estas compuertas son como un reset, ¿cierto? Él siempre que vea un 9, ¿sí? Por eso aquí hay un NAND. Entonces él lo que hace es que toma el bit 2, ¿sí? O el A1 y el A3, y cuando él vea un 9, ¿sí? Cuando él vea que estos dos son iguales, él me va a arrojar un 0 por esta salida, ¿sí? Y lo que él hace es que él va a hacer como un reset a todos estos 7 segmentos, ¿sí? Esto es como un reset. Entonces, cuando él vea que esto es un 9, o sea, que A1 es 1 y que A3 es 1, eso es lo que quiere decir que es un 9, entonces él aquí va a enviar un 0. Y aquí va a salir un 0 y lo que va a hacer es hacer un reset a todo esto, ¿sí? Entonces, eso aplica tanto para up como para down. Y este botón es un botón de reset. Si yo le doy acá, pues él vuelve a empezar desde 0, ¿sí? Si vuelvo y le doy, empieza desde 0. Porque él aquí siempre está viendo un 1, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? De que este 1 es el que entra aquí en este AND, junto con la salida del NAND. Si yo le doy, él ya va a ver un 0 y me va a volver 0 este AND. ¿Listo? Entonces, si vemos ahí, él me vuelve 0 este AND. ¿Sí? Entonces me resetea. Estas compuertas son un reset. Y ya, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me puede escribir y con gusto lo atenderé.